y también a Ingrid Urgelles, que están por acá. Muchas gracias por tomarnos la invitación a esta mesa de análisis. Y pues vamos arrancando con esto. Ingrid, no sé si quieras ir arrancando tú un poco con esta cuestión de la reunión de los BRICS, de quiénes estuvieron ahí, de que se juntaron, de que Brasil vetó a Venezuela y un montón de cosas que han ido pasando en esta cumbre. Pero más allá de estos chismes políticos, pues ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Se está formando otro bloque hegemónico? ¿Estamos regresando a la guerra sucia y a no, a la guerra sucia, a la Guerra Fría. guerra fría, guerra fría y sucia, perdón, pero bueno, pues ¿cómo entender esto? ¿Cómo ponerlo en perspectiva? Porque son temas de los que luego no se hablan mucho en México y podría que nos empezaran a quedar lejanos, entonces para irlos entendiendo un poco más y bueno, cómo jugamos dentro de todo esto. Sí, claro. Bueno, primero que todo, un saludo, chicos, y a mi queridísima Leti, que me encanta compartir mesa con ella. Amo. Hay unos corazones que a veces me salen en el Zoom, no sé si. Ahí, mira. Corazones para Leti. Ah, ¿qué tal? Mis corazones de Zoom. Y para hablar de temas que nos gustan, porque esto de los BRICS a mí me pone siempre muy contenta, porque todo lo que implique que Estados Unidos pierda su hegemonía me hace muy feliz. Y claro, ¿qué significa esta cumbre que efectivamente ocurrió en Kazán, en la sexta cumbre de este bloque? Un bloque que intenta, por supuesto, que la hegemonía mundial se divida, ¿no? Que no sea un mundo unipolar, sino que nos movamos hacia lo que se llama multipolaridad, porque hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó bastante unipolar con la presencia de Estados Unidos como el Capitán América de todo, y eso hace algunos años ya está empezando como a modificarse hacia algo que se le llama multipolaridad, es decir, que hayan distintos bloques o distintos ejes y no todo se concentre en Occidente, ¿no? Y ocurrieron varias cosas en esta cumbre, los chismecitos, como decía Arturo, que uno pudiera resumir. Yo tengo una tabla como en algunos puntos importantes que ocurrieron, como por ejemplo, bueno, la India, ustedes saben que es el país más oportunista que puede existir, porque juega a todos los bandos que le convienen, entonces nunca hay que creerle mucho, pero la India estuvo muy presente y tuvo algunas reuniones súper importantes, como por ejemplo la reunión que tuvo este primer ministro indio con el nuevo presidente iraní, donde hablaron, ¿cierto?, de temas bélicos, por supuesto, porque, bueno, sabemos que Irán es como el epicentro del belicismo absoluto, y también relaciones entre ambos países, también China e India, y ese también fue un gran evento, digamos, tienen una reunión bilateral, hace 5 años que no había, digamos, conversaciones respecto del tema de la frontera, ¿no? Había una crisis fronteriza que aparentemente con esta reunión quedaría ya más zanjada. Hubo una condena unánime a Israel, eso está bastante interesante, y una solicitud de cese al fuego. Por otra parte, también el ministro indio se juntó con Vladimir Putin, que muy gracioso, los gringos decían hace una semana que estaba solo, isolated, que no tenía amigos, y esto fue como Putin y sus amigos, y se sacó fotos como con todos los presidentes que fueron a la cumbre, entonces solo no está, ¿no? Y Putin se junta con este primer ministro indio, y esto es bien interesante, donde la India le promete a Rusia ayudarle a que se termine la guerra con Ucrania. Y ahí, uy, cha, ¿no? Y algunas traiciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, Arabia Saudita, que no se puede esperar mucho de ella, el príncipe heredero, que uno dice, ¿por qué tienen príncipes? Pero bueno, en vez de ir a la reunión de los BRICS, va y se junta con Blinken, ¿no? Y se sacan una foto así como con la bandera gringa atrás, como aquí estamos nosotros también intentando que esto no sea, que el foco no todo se vaya en los BRICS. Hay cosas que pueden afectarle a Estados Unidos, como que el anuncio de que Irán se convierte en un miembro pleno, de pleno derecho en los BRICS. Irán, recordemos, el gran enemigo de Estados Unidos, el gran enemigo. Eh, Hay una cosa divertida que es esta entrega del billete, un billete así como de dinero de los BRICS, que tiene las banderas y qué sé yo, que un poco simboliza, se la entregan a Putin y que simboliza un poco la idea de desdolarizar y de crear una nueva moneda en el mundo, que también es una afrenta directa contra Estados Unidos. Nuevos socios para los BRICS, que en este caso son 13 países, Algeria, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Aquí el que más nos interesa, por supuesto, tiene que ver con Bolivia y Cuba, es decir, países
sudamericanos ya entrando como socios, que recordemos ser socios como el paso previo a ser miembro de los BRICS. Es como lo que, por donde tienes que transitar si es que tú quieres pedir, digamos, que derechamente estés dentro. Putin también crea una cosa interesante que tiene que ver con la cosa de alimentación, que es crear una bolsa de cereales, verduras y semillas para los países BRICS, y eso también es bien relevante, ¿no? Porque están los mayores productores mundiales. Bueno, hay que recordar que solamente entre los BRICS hay como 3.300 millones de personas representados ahí, es decir, más de la mitad del mundo. Es decir, Occidente es como de este porte y los BRICS en realidad son la mayoría. Y en la cancelación del viaje de Putin a Brasil para la cumbre del G20, y ahí viene el drama de Brasil, que se le dice ahora que es el caballo de Troya de los BRICS, que casi que sería un infiltrado gringo en los BRICS, ¿no? Por la negativa a permitir que Venezuela entre oficialmente como miembro estable de los BRICS, pese a que había hecho una solicitud formal para incorporarse, además de tener el apoyo de Rusia y China, que eso es bien relevante porque Venezuela cuenta con ese apoyo, y pese a ello, lamentablemente Lula, que uno dice, bueno, es como el nuevo Boric, pero en versión peor ahora, se niega, ¿no? Sabemos eso como algunos días después, no en el minuto, pero ya nos enteramos que es Brasil el que pone, digamos, el cortapisa para que Venezuela pueda ser parte de los BRICS. Y en una segunda ronda quizás podamos indagar por qué Brasil, y lo dejo así como lo lanzo al aire, por qué Brasil hizo lo que hizo. Y lo dejo hasta ahí y lo podemos retomar. Pues vaya arranque y muchas gracias, Ingrid. Leti, justamente en este panorama, en este contexto que plantea Ingrid, ¿no? Tenemos, pues, de que Estados Unidos puede que esté perdiendo una hegemonía a nivel económico, ¿no? Sigue manteniendo justamente el financiamiento a la guerra en Ucrania y también al genocidio en Palestina, que son importantísimos en este contexto para entender por qué los movimientos que hacen Brasil, bueno, Rusia y China en este sentido, pues, son importantes para la región y para el mundo, ¿no? Esto se da en un contexto previo a las elecciones de los Estados Unidos, donde, pues vaya, ha habido como mensajes difusos por parte de Kamala Harris, de Trump, han sido muy evidentes, donde voy a continuar con el genocidio, voy a acabar con esto, etcétera, ¿no? ¿Cómo leer esto y cuál podría ser una reacción esperada desde el gobierno de los Estados Unidos ante esta inminente elección que pues vamos a ver en unos días, ¿no? Buenísimo, fíjate que qué bueno conectarlo porque justamente en su contexto específico, bueno, los BRICS tiene ahí su onda, esta parte también como de generar un mundo que no esté centrado en el poderío de Estados Unidos y en el dólar como moneda única y moneda de cambio y que con la que se domina el mundo, ¿no? Sino más bien poner alternativas. Y yo creo que por ahí viene justamente el hecho mismo de haber hecho esta cumbre en esta fecha a lo mejor ni es tan gratuito porque es un golpe muy fuerte en el sentido de que obliga a que en Estados Unidos el debate se plantee, aunque nieguen y aunque toda la salida siempre es en términos mediáticos y lo que nos llega acá es, bueno, Putin, Putin y no el potencial que estás viendo porque Putin es uno, pero más bien está China, está India, como bien dice Ingrid, y vamos, y los amigos, que pueden ser más, menos, pero que cada uno tiene, incluido Venezuela en este caso, un poderío en términos de la naturaleza, lo que les ofrece al mundo, ¿no? Petróleo, carbón, que es de manera muy importante recursos que al final de cuentas el mundo necesita, el planeta necesita para el tipo de desarrollo que hemos tenido. Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo podríamos mantener con esto? Entonces, realmente es abrirles un frente importante, porque es poner en la mesa el debate en términos de la hegemonía estadounidense, que más allá de si Trump o de Kamala o lo que tú me quieras decir, hay como que un efecto de presencia de esa otra parte del planeta, pues no solamente que existe, sino que tiene un poderío muy importante y que además le va a disputar a quien sea de la Casa Blanca. Justamente yo creo que esa momento espectacular del cambio que estamos viviendo, más allá de que esto se va a llevar seguramente el siglo y eso capaz de que no nos va a tocar verlo, pero sí un cambio en términos de la correlación de fuerzas. Por ejemplo, el hecho mismo de que a la cumbre fue
Guterres, ¿no? El secretario de las Naciones Unidas, que pues más allá de que sea una figura importante, lo es porque es el presidente de las Naciones Unidas quien coordina ahí, bueno, y es una figura en cierta forma decorativa porque no logran hacer nada, no pasan del testimonio, o de la crítica, o del dar el discurso contundente, pero simbólicamente pesa, y pesa el hecho de que no puede negar pues la circunstancia de que se está llevando a cabo una cumbre con países sumamente importantes, miembros a su vez de Naciones Unidas. Entonces, hace un acto de presencia, otra vez tal vez es más, no más decorativo, pero está ahí, y en términos de la lista, es inevitable saber que se llevó a cabo este evento, aún como lo traduzca la prensa. ¿Cómo lo van a tomar los candidatos? Mira, los candidatos puede ser que lo tomen de una manera u otra. El chiste es cómo va a pesar esto en la lectura política que se haga a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, donde cada punto es realmente una disputa muy importante. Ahorita, si quieren, vamos a eso un poquito más adelante, pero en este escenario, ustedes dijeron una, ¿no? Que si el genocidio, bueno, esos son votos a favor o votos en contra. Y también ahí lo están viendo en Estados Unidos y en el proceso electoral con esos ojos. Esto puede demandarles una visión en la que Trump ya lo ha dicho, que bueno, se necesita un hombre fuerte, macho, así de esos de no grandotes como para pelearle a Putin. Y bueno, pues aquí lo que vemos, por cierto, sí, una reunión de hombres, eso es importante. Bueno, una cuestión muy fuerte también en términos de cómo se puede interpretar esa necesidad de presencia en Estados Unidos en ese electorado, o también podría traducirse en, no sé, más allá de si es hombre o mujer quien representa a Estados Unidos, la fuerza y la contundencia de Estados Unidos en el mundo sería suficiente para poderse plantar frente a cualquiera de estos. Bueno, pues es parte de lo que se está disputando atrás del telón. Y nada más déjenme agregarle un punto al tema con el que cerraba su participación, esta primera entrada, Ingrid, porque a quien también le mando muchos saluditos, y es el hecho de Brasil. Acuérdense que Brasil, digo, yo tengo ahí la cosa esta de que al final no pudo ir Lula porque se pegó en la cabeza y de no sé qué, y sin embargo, también ahí se me hace muy, digo, estas fantochadas de los políticos, pero que se paró en la madrugada de horas de Brasil para dar un discurso en vivo y poder estar presente, ¿no? Pues cuando se le disculpaba, porque bueno, pues se pegó y tiene 78 años, ¿no? O 76, una cosa así. Entonces, de repente, ese es parte del problema que tiene Brasil, ¿no? Pero otro muy, muy serio, y sobre todo en este momento político, es que el gobierno de Lula, pues está lejos de ser un gobierno de izquierda. O sea, Lula puede tener una simpatía, una presencia, toda una trayectoria, como lo vemos desde fuera nosotros, pero la realidad es que llegó con una alianza, digo, no podía llegar con otra. No tenía oportunidad de llegar con otra, pero alguna vez alguien me dijo, es como si se hubiera tenido que aliar con Mid para poder llegar aquí a la presidencia. Entonces, estamos hablando de un equilibrio político que tiene que mantener todo el tiempo en Brasil, perdón, en su población, en el mensaje que manda a sus compatriotas que están con esta alianza, y donde una derecha seria permanentemente, esta derecha evangélica también, y donde Venezuela, la dictadura, el populismo, son moneda de cambio como si hubiéramos nacido ayer. Pero bueno, eso quería nada más dejar mencionado. Muchísimas gracias, Leti. Un poco pensando en este reacomodo, ¿no? que hay del mundo y cómo se van correlacionando las fuerzas. En el chat, Julián Falcón nos hace una pregunta bueno, nos hace 2 preguntas, una que ya quedó respondida, que dice qué tiene de malo ser como Boric en relación precisamente a cómo estaba gobernando Lula ahora, y creo que ya Leti Calderón nos explicó un poquito de qué tiene de malo. Y la otra es que creo que es algo muy válido, porque no hay muchas, o sea, como que ubicamos las siglas BRICS y qué significan, pero ¿qué implica para las personas poco conocedoras como su servidor? Pues ¿qué implica este acuerdo económico, ¿no? ¿Cómo se intercambian? ¿Qué se intercambian? ¿Cómo funcionan? Y un poco con eso en mente, pues ¿cuál es la deuda que tienen, por ejemplo, los países de América Latina
con Venezuela por el Petrocaribe, ¿no? Que creo que va marcando mucho este tipo de relaciones, y cuál es el papel de algunos gobiernos, como por ejemplo el de Nicaragua o el de Venezuela, entre las alianzas que existen con Rusia y China, porque estamos hablando de regiones del mundo que controlan una cantidad bárbara en recursos naturales. Entonces, pues bueno, un poco respondiendo a mis dudas y a las de Julián Falcón y a las que muchas otras personas pudieran tener, Ingrid, no sé si nos pudieras ayudar tantito. La doctora Ingrid Urgelles, se me lo salté ahorita en la presentación, una disculpa, pero bueno, con eso. Ya te dije, Artur, por interno que me da lo mismo los títulos, porque además en Chile no los usamos, entonces no, nadie te dice doctor, ni maestro, ni una cosa, Ingrid. Para ustedes, Ingrid. Eh, no, mira, así como muy a grandes rasgos, ¿no? Es un grupo político, un foro que tiene tanto el lado político como económico, de países que se les llama como emergentes, pero en realidad no son emergentes, estamos hablando de China. Entonces, la verdad que de emergentes no tienen nada, 10.000 años de historia, pero en términos de cómo los ve Occidente, ¿no? Es decir, una contrapropuesta a lo que vendría a ser, por ejemplo, el G7. Es un espacio internacional distinto del G7, un poco se contrapone, ¿no? A todo este eje que se le llama como Occidente, el eje occidental. Y de hecho, BRICS efectivamente son las siglas de los países que constituyen este grupo político, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como tú decías recién, Artur, África del Sur, dijiste, sí, Sudáfrica, ¿no? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Eh, y para dar algún dato, bueno, se crea el 2010, cuando se incorpora Sudáfrica a esto que ya existía, que era BRIC, y después BRICS, ¿no? Y desde el 2010, pero ya a partir del 2024 ya empiezan a incorporarse países distintos de esta sigla, entonces ya se incorpora Egipto, Emiratos Árabes, Irán ahora y otros países socios, ¿no? Pero en el fondo se trata, claro, como de un espacio alternativo, dijéramos, que intenta posicionarse para hacerle la contrapartida a esto del G7, que son como los países desarrollados, ¿no? Y ellos mismos se autodenominan como los países desarrollados. Entonces, un poco eso sería como muy a grandes rasgos lo que significan los BRICS. Ahora, efectivamente es una cuestión de intercambio económico, por eso hay muchos países ahí que están como medio de oportunistas. Yo diría que, por ejemplo, claro, Emiratos o la India, que es muy, muy oportunista, que para donde calienta el sol para allá va, Brasil. Países que juegan un poco a varios bandos porque no quieren perder sus oportunidades. Y yo creo que eso es el gran problema que tenemos ahora con Brasil, porque como les decía, Brasil es uno de los estados como creadores de los BRICS, ¿no? El primero, y además el representante en Latinoamérica que tenemos nosotros hoy en día. Y el problema está en que Brasil está como socavando a los mismos BRICS, o sea, aquí hay un problema diplomático que se crea entre Putin y Lula a propósito de esta versión que tiene Brasil respecto de Venezuela, porque ¿qué es lo que ocurre? Que Venezuela pide o hace una solicitud formal, Venezuela tiene mucha relación con Rusia y China desde siempre y han sido apoyados incluso en la última elección donde toda Latinoamérica estaba con un ataque, incluyendo a Boric y a Lula, y resulta que China y Rusia dijeron nosotros apoyamos a Venezuela, véngase a los BRICS, y por lo tanto es el país que tiene mayor consenso a la hora de pedir el ingreso. Por eso Venezuela era el país que se iba a discutir si entraba o no entraba. No Cuba, porque Cuba está en la parte anterior, es decir, en la parte cuando se hacen socios. Venezuela ya viene mucho más avanzado, ya tiene y cuenta con más consenso. Entonces, no hay, digamos, una lógica en este veto, porque además los BRICS no funcionaban con veto. Es primera vez que existe un veto como tal, que es lo que así funcionan, digamos, las cosas de Occidente, y deja muy mal parado a la organización, ¿no? Que exista un veto. Y no es de extrañar que Lula bloquee a Venezuela, porque esto viene de una línea, de una actitud hostil que ha tenido Brasil sobre Venezuela ya hace un rato, ¿no? Sobre todo cuando no reconoce los comicios, ¿no? La elección donde Maduro es reelecto. O sea, Brasil viene ya hace rato. Lo curioso es que hay acá algo debe haber pasado, que no sabemos qué exactamente ocurrió, me imagino que Estados Unidos eso pasó, pero el año pasado, en mayo, Lula había
declarado que estaba de acuerdo en que Venezuela ingresara a los BRICS, junto con, no sé si en algún momento supieron, pero también estaba el proyecto de que Argentina ingresara. Y quien impulsó tanto a Argentina como a Brasil fue Lula, que dijo, bueno, tiene que haber otros miembros que sean latinoamericanos. Ahora, el juego estaba en que Lula quería que Argentina quedara como el hermano chico de Brasil, es decir, todo pasara por Brasil y Brasil controlara un poco la situación a nivel sudamericano. Ojo ahí. Pero había impulsado, después sale Milei y obviamente eso se echa para atrás porque Milei es lo más anti-BRICS que puede existir, entonces para afuera. Pero ya Lula era partidario de que Venezuela integrara los BRICS, ¿no? En mayo. Y de hecho dijo en unas declaraciones que la nueva geopolítica buscaba que en Latinoamérica hubiera, ¿no?, esta participación en los BRICS. Y curiosamente ahora estamos en la postura completamente contraria, donde veta el ingreso, y lo veta y se pone en una situación muy compleja con Putin y con otros, digamos, de los estados miembros o fundadores de los BRICS. Y habría que pensar, bueno, cuáles son las razones. Yo estuve un poco leyendo a algunas personas que siempre están ahí analizando estas cosas de izquierda internacional, como Aníbal Garzón, por ejemplo, que yo lo sigo harto, donde, bueno, él planteaba que, por ejemplo, acá hay un tema con los pactos que ha hecho Lula y un poco lo que decía Leti, ¿no? El gobierno de Lula no es un gobierno de izquierda desde el principio, porque tuvo que pactar con los bolsonaristas para poder gobernar, ¿no? Para que hubiera gobernabilidad en Brasil. Entonces, tiene muchos pactos con los ex aliados de Bolsonaro, con la derecha brasileña, que apoya el bloqueo contra Venezuela. Entonces, si él se pone a favor de Venezuela, de alguna manera puede autoboicotearse hacia su política interior. Entonces, esa podría ser una explicación. Otra explicación podría ser relativa al tema del petróleo, porque resulta que tanto Brasil como Venezuela compiten por el tema petróleo, porque son los productores, ¿no? Entonces, claro, si Venezuela entra a los BRICS, de alguna manera se le generan nuevos clientes y Brasil perdería su posición o su capacidad de competir. Y por eso también hay que pensar que los BRICS tiene esto del intercambio económico. Entonces, para Brasil no es conveniente que entre un nuevo competidor al tema recursos naturales, petróleo, ¿no? Y hay otro texto que se llama Misión Verdad, de una página bien interesante, donde habla de que desde un punto de vista estratégico a Brasil no le interesa que haya más miembros latinoamericanos, que le conviene ser el único miembro en toda Latinoamérica, porque así no tiene contrapesos geopolíticos, ¿no? Y de alguna manera tiene ese monopolio para él, Brasil, conducir los asuntos regionales y decidir sobre los asuntos regionales. Por eso cuando yo les decía que dejaba entrar a Argentina, claro, era pero subordinado a Brasil. En cambio, Venezuela no sería subordinado a Brasil, entonces ahí se le genera un problema a Brasil. Y decía, claro, en el fondo es un desplazamiento demasiado fuerte hacia la multipolaridad por el hecho de que Estados Unidos se opone profundamente a Venezuela. Entonces, ahí es donde Brasil tiene el problema de que si apoya a Venezuela para entrar a los BRICS, estaría en un momento, en una situación muy incómoda cuando Estados Unidos imponga todas sus sanciones y toda su postura anti-Venezuela, porque estando dentro de los BRICS, Brasil tendría que alinearse con Venezuela. Y no quiere, porque Brasil tiene muchos negocios y le interesa mucho mantener, digamos, buenas relaciones con Washington. Entonces, de alguna manera, se le generaría ahí un problema, digamos, diplomático-político al momento de tener que definirse entre uno o el otro. Así que un poco eso a grandes rasgos de las razones de por qué Lula se convirtió en Bolsonaro. Así es, ¿no? Pues No. sí, ¿no? O sea, era como de esperarse viendo las últimas No, declaraciones. no, no, pero me niego a eso. No, no. No, Lula sí negoció, digamos, con la derecha brasileña, y tan es así que, bueno, pues al final de cuentas, incluso quienes llevaron al famoso impeachment a Dilma acabaron siendo su vicepresidente. Pero de ahí a Bolsonaros, digamos, esa derecha que es, y además la parte esta, como ellos les dicen, bueno, evangélica y agrícola, que es muy fuerte, pero de latifundios, donde no hubo una reforma agraria nunca. Entonces tienen una estructura también de propiedad, de control de la tierra, que ha dado lugar al movimiento de los sin tierra de una manera, pues, histórica, ¿no? Entonces, hay aguas con eso, porque efectivamente yo no creo que, bueno, más allá de la personalidad de Lula, ¿no? Y sus convicciones y todo, sí creo que es un presidente que es más progresista y tiene una visión que, bueno, la ha llevado en términos de, ahora sí que pues, los pobres en la palestra, ahí en la presencia, ¿no? Estar también sentados a la mesa. Pero
eso, ahí sí que la ultraderecha le jugó muy, muy fuerte y al final de cuentas incluso intentó dar un golpe de Estado en Brasil, ¿eh? Digamos, no pasó a mayores y por eso los vemos como unos payasos, pero en su momento, igual que en Estados Unidos, ¿no? Una bola de payasos ahí en el Capitolio, pero en su momento fue dramático, fue muy dramático, y entonces esto sí configura un escenario del cual a veces esta parte del centro, que es derecha, pero también tiene sus matices y ha gobernado Brasil, ¿no? También, digo, Cardoso en su momento siendo de derecha, pero esta derecha, vamos, más ilustrada, si ustedes quieren. No. Bolsonaro es un tipo, un militar de quinta, vamos, un tipo que reivindica la dictadura como representación, no solo él. Entonces, yo sí creo que, digamos, no se trata de hablar ahora de Brasil y salir en defensa, pero sí entender que en términos de la geopolítica de ese país y también de lo que le manda como mensaje, y en un escenario donde también hay que apuntarlo de una vez. Lula busca reelegirse. Bueno, ya dice uno, por favor, no tienen a más gente ahí, pero en ese escenario, aún siendo mayor y aún con esta circunstancia en la cual, bueno, llegó así como rascándole, pues también el mensaje que mande para que a la hora de que sus detractores inicien la contracampaña, pues también marca mucho sus distancias y sus momentos en los que yo creo que Ingrid tiene toda la razón. También cómo se posiciona en términos de hegemonía a nivel de América del Sur sobre todo, ¿no? Porque acá entra que nosotros como muy separados de ese proceso, ¿no? México ni siquiera con López Obrador se acercó siquiera y lo reiteró de manera importante en su momento López Obrador. ¿Por qué es importante esto? Porque reiteró digamos, la apuesta por la América del Norte con Estados Unidos. O sea, México no dio, digamos, siquiera lugar a duda frente a ese posible escenario en el que estando de fuerte, presente, digamos, un actor tan importante como López Obrador, no. Y lo dijo en una mañanera, en dos, en tres, en 10. México no está interesado, no va por esa apuesta y todo el mundo así, ¿no? Como que, mira, pero hay que tenerlo ahí presente en un escenario donde no lo duden. Va a haber cambios profundos. Uno de los más importantes, o no importantes, pero que tienen en su agenda, es esta idea del Banco del Bienestar, ¿no? Que es una propuesta de India que han desarrollado ya bastante para tener un tipo de bancarización hacia esa inmensa población en miles de millones. Ahí sí no están jugando, ¿no? Y que pues sí importa mucho porque al final de cuentas es el que llegarle un recurso, una ayuda, un tipo de desarrollo a comunidades que son realmente muy, digamos, lejanas a las metrópolis que puede haber, por supuesto también, ¿no? Los multimillonarios de la India o ahora de China es como muy deslumbrante. Y sobre todo, pues la verdad, a quien le sacatean en un sentido ahí del multipolarismo, como se diga, es a China, porque China obviamente sí es el que con más serenidad tal vez que a lo que se le atribuye a la presencia de Putin, que en realidad Putin lo que pasa es que brinca la oportunidad y convoca a su escenario para llevar así la parte del anfitrión y todo, pero ahí realmente pues es China, ¿no? El país que le disputa económicamente y el que lidera pues este proceso en términos más económicos. Entonces es frente a quienes en Estados Unidos la hablan de Putin como si fueran comunistas. O sea, ahí está el nivel de ignorancia que siguen hablando en esas coordenadas ideológicas que está muy, muy lejos Putin de representarlas, ¿no? Entonces, quería mencionar eso. Sí, y justo, o sea, justo como con este preámbulo, como que te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, pero que ahora la planteo justamente para ambas, ¿no? Porque creo que con esto podemos ir decantando un poquito, no porque no querramos extender la conversación, sino porque si la extendemos, llegamos tarde a la comida y, y tenemos que cerrar el programa también. Y porque tenemos una entrevista muy buena posteriormente, justamente sobre el papel y el reacomodo de la ultraderecha a nivel mundial, ¿no? Que hizo Daniela Pastrana con integrantes de la Fundación Rosa Luxemburgo. Pero antes de pasar como a eso, sí quisiera como preguntar en ese sentido, ¿no? O sea, parece como un reacomodo,
de esto que se conoce en Medio Oriente como el eje del mal, ¿no? O sea, que fue el eje de la resistencia con Irán justamente, Arabia Saudita, entre otros países más que están ahí como configurando ciertas relaciones políticas y geopolíticas, ¿no? ¿Cuál sería, desde esta lectura y con esto ir cerrando, y es una pregunta para ambas, ahí quien guste iniciar como con la conversación, pero cuál sería justamente el papel de México en esto, ¿no? Tenemos pues de que aquí parece que jugamos con Dios y con el diablo, por A todos ponerlo de diles alguna que sí, forma, pero ¿no? no les digas O cuándo, sea, ¿no? ratificamos este tratado de libre comercio que impone justamente medidas para la producción laboral, más allá de otras cosas, ¿no? O sea, los famosos mecanismos del TEMEC parecen ser algo que va a estar como muy en boga en estos días por la política de relocalización y también la atracción de inversiones chinas al país, que es algo que no se detiene. Y pues bueno, o sea, ¿con quién está jugando México? ¿Cuál sería el papel más estratégico que podría tener Claudia Sheinbaum en este sentido para diseñar una política que si bien no confronte, pues bueno, al menos no nos lleve a una crisis diplomática de lo que se ha caracterizado el país, ¿no? Entonces, Ingrid, Leti, quien guste iniciar y con esto iríamos cerrando esta mesa que les agradecemos mucho, ¿no? Pues le iba a Ingrid. Ok, voy a romperles el corazón, pero siendo realistas, México no tiene de otra que alinearse con Estados Unidos. Porque, bueno, tendríamos que eliminar una frontera que es la frontera más grande del mundo, digamos, entre el primero y el tercero. Es una frontera, además, donde el intercambio económico y el intercambio de personas y bienes y servicios es enorme. Y donde además hay una presencia mexicana en territorio estadounidense muy grande, la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Entonces son dos países que básicamente están muy unidos por una cuestión geográfica, política, social, económica, etcétera, etcétera. Entonces, es casi imposible pensar que México puede desvincularse de los intercambios, sobre todo comerciales con Estados Unidos, porque ambos países son interdependientes el uno del otro, ¿no? Y en ese sentido, de hecho, la pelea que traen o esa competición terrible que trae Estados Unidos con China le beneficia mucho a México, porque ya la relocalización, como bien decían ustedes, el nearshoring, es que extraerse todas las maquilas que estaban en Asia y ponerlas en México, para México es un muy buen negocio, ¿no? O sea, cualquier tipo de conflicto que exista de Estados Unidos con China es bueno para México. Y por lo tanto, no tendría ningún sentido que México se uniera a los BRICS, porque no tiene, digamos, relaciones profundas de intercambio ni con Rusia, ni con China, ni con ninguno del eje, digamos, contrahegemónico, difícilmente, sino más bien estamos muy unidos al eje más estadounidense. No así ocurre con América del Sur, y aquí es donde Leti muy bien decía, hay una gran diferencia aquí, en las Américas. América del Norte como tal tiene vínculos, ¿no? Y por eso el TEMEC y todos los tratados y cosas, y América del Sur está funcionando de una manera totalmente diferente. Yo justo estuve en Perú, además de estar en Chile, y me empezaron a comentar en Perú, estuve en Cusco, donde estaban muy fascinados por la construcción de una nueva mega puerto para exportar todo el cobre del mundo a China. ¿Y quién le estaba poniendo el dinero a ese megapuerto? China. Y todas las plantaciones de maíz enormes que hay en esa zona del Cusco estaban vendidas a China. China ya las había comprado, es decir, iba a llegar China y iba a llevarse todo. O sea, le venden alimentos, le venden minerales, le venden absolutamente todo. Tienen monopolio China sobre Perú. Lo mismo ocurre en Chile. China no solamente tiene monopolio de todo el comercio, digamos, de distintas índoles, sino que además China o personas de China han comprado muchos territorios también, en la Patagonia, en distintos lugares, entonces ya el intercambio es muy profundo. Y no así con Estados Unidos. Entonces, si se fijan, más bien Sudamérica, tendría mucho sentido que Sudamérica se aliara a los BRICS, porque los intercambios económicos son muy profundos con China. Y ahí es donde está ese vínculo, mucho más que con Estados Unidos. Versus México, que México por su orientación, por donde está ubicado, por el tipo de comercio que tiene, está profundamente imbricado a Estados Unidos, lamentablemente. Y el solo hecho de nosotros plantear cualquier cosa alternativa, tendríamos al ejército gringo en la frontera, o sea, porque no olviden que también los gringos no van a soltar jamás nunca a un país como México, que les provee de cuestiones súper importantes en distintos ámbitos. Entonces, la verdad es que en este caso México sí está en una postura súper diferente a los otros países, digamos, de Sudamérica, y ahí sí hay que hacer esa distinción que bien decía Leti, entre un lado del continente y el otro lado del continente.
Así, Ah, Artur. esto mero. Leti, pues igual, ¿no? Esa misma, es la mismísima pregunta. No, pues sí, cerrando, yo creo que, bueno, da para hablar mucho, pero geografía es destino. Y eso es indudable y lo expresó muy bien Ingrid, ¿no? Como la dificultad y que también explica la geopolítica, el pragmatismo que los gobiernos mexicanos han tenido, incluso en su versión más de izquierda, ¿no? O sea, la dificultad para realmente salirte de ese patrón de comportamiento que tiene que ver con generar una alianza y al mismo tiempo para consumo interno mantener una distancia y una defensa nacionalista fuerte, pero por otro lado, pues el Tratado de Libre Comercio que ya quisiera cualquier país de América Latina, que se va a buscar refrendar en circunstancias diferentes. Creo que eso es lo benéfico para México, donde hay digamos, hay cambios en algunos escenarios en los que se puede también como alzar un poco más la voz. Por ejemplo, la cuestión sindical en México, aunque sigue siendo un tema de ahí que está apenas en un pequeño cambio, con mucho charro sindical por ahí y mucho sindicato blanco, pero hay ya un acuerdo de que eso es parte de la nueva narrativa cuando no lo era, ¿no? Entonces, el hecho de que México, pues, órale, quieren eso, también nosotros estamos en esa misma discusión y se ha ido avanzando y en otras cosas de carácter más económico local. Entonces, yo creo que eso va a ser importante para la negociación del año que entra, más allá de quien quede que de quien gane en Estados Unidos, aunque sí hay que preparar un escenario, preparado ha de estar por Estados Unidos sin lugar a dudas, pero más bien detrás de cada uno de los que hoy son candidatos, qué intereses representan, porque nada más no se les olvide que Kamala Harris, bueno, pues podrá ser muy simpática y baila padre y a mí me cae súper bien, pero Blinken es quien ha venido a México después de que ella dejó de aparecer, porque bueno, obviamente el tema de la migración le quema las manos al que sea, al que sea. Y entonces en ese escenario, pues aquí tenemos a un Blinken que así va a Israel, como venía a México y como va a cualquier país de Europa para negociar y ver cómo se puede mantener el apoyo a Ucrania o el apoyo a Israel para mantener una situación donde el tema bélico es central para Estados Unidos porque es parte de su riqueza y de su desarrollo económico. Entonces, y su control, ¿no? Geopolítico en las regiones donde también pretenden extraer riquezas como lo han hecho hasta ahora. Entonces, eso no cambia, cambia el estilo, cambia la forma, pero los intereses estadounidenses de ese calibre ahí están. Y por tanto, y nada más como para cerrar con esto, el hecho de que aparezca un nuevo actor político, digamos, atrás de los BRICS, no que aparezca, digamos, estamos hablando de esto hace 20 años, pero que esté ahí y que retome fuerza y que vuelvan a hablar y que digan, no, espérate, seguimos aquí y no solamente acumulando más población, sino creciendo económicamente. Y ojo con un dato, ¿eh? No solamente es la población, sino también el cambio del patrón demográfico que los países tienen, que nos envejecemos, salvo también la India, pero menos. Entonces, incluso en esa disputa a futuro con China, la India tiene un punto a su favor. Entonces, todo esto van a ser parte de un escenario de geopolítica muy interesante, donde Estados Unidos es un país de 330 millones de habitantes frente a 1.300 millones y 1.200 millones de los otros, más lo que se acumula esta semana, porque, bueno, pues obvio, ¿no? Eso también. Entonces, buen escenario de geopolítica, y ahí hay que simplemente, pues, dejarse ir con lo que va a pasar en este proceso electoral sin, ojo, porque aquí tenemos una obsesión y ya con esto cierro, de querer ver todo en función de, bueno, y para México, ¿qué sería mejor? Y luego vas a ver a los peruanos, ¿qué sería mejor para Perú? ¿Qué sería mejor para Chile? Van a hacer lo que sea mejor para ellos. Y si el electorado estadounidense dice que lo que quieren es a Kamala Harris, esa no va a quedar porque el voto popular no decide la elección en Estados Unidos. Así que esa es otra historia y la podemos contar en otra emisión. Así es. Pues un recordatorio tétrico sobre la democracia en Estados Unidos que pues está bien presente, ¿no? Así fue como llegó Donald Trump la última vez que llegó y entonces no queremos que se repita, pero bueno, habrá que ver. Ingrid, Leti, muchísimas gracias por estos minutos.
Queremos dejar abierta la puerta, queremos dejar abierta la comunicación, dicen por otros lados, para saber bueno, pues, si podemos repetir esta mesa un poquito más adelante, tal vez la próxima semana o a la otra, ya que tengamos más claritos los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Pero por el momento nos despedimos. Muchísimas gracias a ambas por estos minutos y por este tiempo. Excelente. Yo creo que hay que hacerlo porque además va a haber mucha especulación jugosa, así morbosa, un día antes de la elección. Estaría bueno por ahí Sí, saberlo. hay que hablar del tema, así que aquí disponibles total, sobre todo para compartir mesa con Leti. Más que Claro. feliz.